Hola, buenas tardes a todas y a todos. En este nuevo podcast, en este nuevo archivo de audio, quisiera llevarlas y llevarlos a una etapa de la historia que es absolutamente larga, diversa, contiene diferentes otras etapas también. Y les quiero hablar hoy día de esta etapa que es muy importante, que se llama la modernidad, ¿ya? Que tiene un nombre bastante común, pero que nosotros muchas veces lo asociamos a lo nuevo, por así decirlo, y que tiene que ver con eso también. Les quiero llevar a que reflexionemos sobre la modernidad, porque la modernidad es el cambio o la transformación más importante que ha tenido el ser humano en el transcurso de su historia. La modernidad es un cambio en diferentes aspectos. La modernidad, si bien es cierto un periodo histórico, no tiene un inicio o un fin propiamente tal, sino que es un proceso en el cual están contenidos otros procesos históricos. Los cambios que se generan en la modernidad están vinculados fundamentalmente con el mundo de la ciencia. Hay una ruptura, ¿cierto?, en términos de lo que eran las creencias, y eso reemplazado por el poder que tiene la ciencia de poder dar explicación a los fenómenos de la naturaleza y también poder generar bienestar en las personas. Hay un cambio a nivel político, donde dejamos atrás el feudalismo, el poder de los reyes, esa etapa que estaba más cerca o más estrechamente vinculada con la Edad Media, y pasamos ya a una sociedad donde no necesariamente tenemos los reyes, sino que comienza a surgir la idea del Estado, la idea de una constitución, la idea de las leyes que rijan a los ciudadanos. Entonces ahí hay un cambio importante desde, en este caso, el feudalismo a una etapa que está marcada por la conformación del Estado. En términos filosóficos también es importante porque es un despertar, la modernidad es un despertar, es un abrir de mente, está vinculado con la creatividad. Por eso que en la modernidad también es muy importante el mundo de las artes. Cambian absolutamente también las formas de vida. Ahora, dentro de esa modernidad, yo quisiera señalar dos frases o dos pensamientos que son muy importantes. El primero, que es el que plantea Aristóteles, cuando él plantea que todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. Y con esto Aristóteles nos dice que en el fondo los seres humanos siempre tenemos la inquietud de conocer, de explorar, de ir más allá. De hecho, los seres humanos reflexionamos desde que somos, de alguna manera, tenemos uso de razón respecto a aspectos trascendentales como la vida, la muerte, la eternidad, la felicidad. Reflexionamos sobre eso. Y además Aristóteles dice que nosotros somos seres sociales, o sea, somos ciudadanos, tenemos intereses políticos. Entonces Aristóteles nos pone en un plano de personas que piensan, que razonan y que tienen un interés social. Por otra parte está el pensamiento de Darwin, que él plantea algo totalmente distinto, que dice que el ser humano solo lo que busca es vivir, sobrevivir y reproducirse. Como Darwin pensaba que nosotros, bueno, y tiene mucha razón, somos nada más que descendientes de animales, entonces por lo tanto tenemos casi los mismos instintos de los animales, por así decirlo, pero en una categoría mayor, sin duda. Entonces, por eso que él dice, Darwin en este caso, que nosotros las personas deseamos vivir, sobrevivir y reproducirnos, nada más. A diferencia de Aristóteles, que nos miraba más que nada como seres sociales. Ahora, volviendo a la modernidad, volviendo a este tremendo proceso de cambio, de transformación, nosotros encontramos que una de las causas de estos cambios, de que se genere esta modernidad a nivel de humanidad, por así decirlo, es primero el hecho de que ocurrió con la llegada de la peste negra. Estamos hablando del 1300 más o menos, 1347, 1353, donde la peste negra, que es una plaga mortal, enorme, que mata a millones y millones de personas,
y que la gente no tenía la capacidad de poder abordarla, no existían los métodos de salud para poder de alguna manera generar control de esta peste. Y aquí encontramos el primer hecho histórico que hace un cambio en la sociedad de la época, porque la gente se da cuenta de que todos comienzan a morir independientemente que sean creyentes o no sean creyentes. Y eso hace que la gente comience a valorar más la vida, pero que al mismo tiempo comience a gozar más la vida. Que eso es importante, que es lo que nos ocurre de alguna manera hoy día. Nosotros hoy día tenemos un valor distinto de la vida. Otra época que es muy importante y muy relevante en este sentido es el Renacimiento. Bueno, el Renacimiento es un renacer, por así decirlo. Efectivamente es un renacer. Y es un renacer que se da más que nada o que surge en Italia, en términos de que se le entrega un nuevo valor a las artes, a la arquitectura, a la música. Se le entrega un valor importantísimo a la creatividad, ya a todo lo que de alguna manera pudiese ser una expresión artística, cultural. Por lo tanto, eso genera una tremenda revolución a nivel de Europa, fundamentalmente. Hay ciudades en Europa, como el caso de Florencia, que fue la cuna del Renacimiento. Y esto se situó en varios siglos, desde el siglo IV, el siglo XIV, siglo XV, el siglo XVI en Europa. Pero, como les digo, fue un renacer, fue un despertar de la mente, de las personas en Europa. Es muy importante el Renacimiento. Después del Renacimiento, nosotros encontramos que también un hecho que influyó fue la Reforma Protestante. Estamos hablando del año 1500, principio del año 1500. Y la Reforma Protestante fue muy significativa porque lo que en el fondo hace es que se genera una ruptura dentro de la Iglesia Católica. Recordemos que la Iglesia Católica tenía mucho poder, influía muchísimo en las decisiones de los países. El Vaticano, o el Papa, por así decirlo, tenía su propio ejército, que eran los caballeros cruzados. Por lo tanto, tenían sus propios territorios, conquistaban territorios, defendían sus territorios, se iban a las guerras y además, junto con ello, ¿cierto?, tenían mucho poder económico. Bueno, a raíz de eso, alguna parte importante, significativa de la Iglesia Católica comienza a tener disconformidad respecto a cómo se llevaban adelante las cosas, cómo se abordaba el tema de la fe, y por lo tanto eso genera una reforma protestante donde la Iglesia Católica comienza a separarse y otras personas que pertenecían a la Iglesia Católica, como el caso de Martín Lutero, comienza a tomar otros rumbos y comienza a construir nuevas iglesias con nuevas filosofías o con nuevas, de alguna manera, con nuevos lineamientos. Después de la Reforma Protestante, nosotros encontramos la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa, una forma bastante simple de explicarla, es que se termina con el predominio de los reyes y se pasa a una sociedad donde ahora son los mismos ciudadanos los que toman sus propias decisiones y eligen a sus gobernantes. Recordemos que en la época de los reyes el pueblo vivía en un estado de miseria, en un estado de calamidad incluso. Vivían en pueblos donde no eran dueños de sus territorios, no eran dueños de sus animales, no eran dueños de sus tierras. Los niños tenían que ser sirvientes del rey, tenían que entregarle tributo al rey, ya no tan solo entregarle sus productos, su maíz, sus cereales, ¿cierto?, su arroz, a eso me refiero, y otros más, o carne, ¿cierto?, sino que también tenían que pagarle a estos reyes. ¿Y los reyes qué hacían a cambio? Los reyes le decían, bueno, yo le aseguro la protección. Entonces, cuando alguien venga a intentar invadirnos, ¿cierto?, yo voy a encargarme de protegerlos. Entonces, lo que pasa es que la sociedad de la época se aburre y decide terminar con esto, le da caza a los reyes, los toman prisioneros y los matan por medio de un arma mortal, ¿cierto?, que es la guillotina. Terminan cortándole la cabeza a los reyes y comienzan a formar un nuevo estado. Este nuevo estado con sus propias leyes, con sus propias normas, con sus propios objetivos, ¿cierto?, donde eligen un soberano para que los represente. Es muy importante la Revolución Francesa porque desde la Revolución Francesa surgen también ideas de nuevos estados en el mundo.
Eh, Finalmente, nosotros encontramos dos etapas que también son muy importantes. La penúltima es la ilustración, que es una etapa donde la gente comienza a tener más acceso al conocimiento. Estamos hablando del siglo XVIII fundamentalmente. La gente comienza a tener más acceso a los libros. Recuerden que se inventa la imprenta, entonces los libros comienzan a producirse. Las personas ya comienzan a leer, comienzan a ilustrarse, comienzan a discutir, comienzan a pensar, comienzan a educarse de una forma diferente. Los libros son una fuente importante de información y también de poder. Quien tiene acceso a los libros es una persona que tiene acceso al conocimiento y por lo tanto tiene acceso al poder. Por lo tanto, la ilustración también generó un cambio tremendo, ¿cierto?, en términos de la sociedad de la época. Y finalmente nosotros encontramos una tremenda época como fue la Revolución Industrial, que la Revolución Industrial le entregó mayores posibilidades de cambio a las personas porque le ofreció, de alguna manera, la oportunidad de poder trabajar en la industria. ¿De qué trata esto? O sea, en Europa, fundamentalmente en Inglaterra, comenzaron a construirse grandes industrias que tenían como objetivo comenzar a producir en un inicio ropa, eran industrias textiles y otros elementos más. Entonces, estas industrias necesitaban trabajadores. Entonces comenzaron a hacer llamados a trabajadores para que pudieran incorporarse a esta industria. ¿De dónde salieron estos trabajadores? En su gran mayoría del campo. Campesinos que vivían en una situación de miseria, en una situación bastante complicada, y que encontraron que la ciudad le podía entregar una mayor posibilidad de poder salir adelante junto con su familia, de poder tener un mejor bienestar, de tener de alguna manera una mejor calidad de vida. Entonces, tremendas cantidades de personas en Europa comienzan a generar un traslado desde el campo hacia las ciudades. Las ciudades rápidamente comienzan a poblarse, rápidamente, y los trabajadores comienzan a desenvolverse dentro de la industria. No obstante, esta esperanza que tenían, este anhelo de que las cosas iban a ser maravillosas, de que todo iba a cambiar, de que todo iba a ser bueno, se queda truncado porque se dan cuenta que en la industria tienen que trabajar 12 horas seguidas de repente, a veces con muy poco descanso casi sin ningún tipo de descanso, sin horarios propiamente tal de colación, sin leyes laborales. Eran industrias donde trabajaban no tan solo los hombres, trabajaban las mujeres, trabajaban los niños. Y por lo tanto no tenían vida, o sea, estaban esclavos del trabajo. Y junto con eso, sus condiciones de habitabilidad, las casas donde ellos vivían, eran casas que tampoco tenían las condiciones mínimas de salubridad, morían de enfermedades, morían también de hambre, de fatiga en el mismo trabajo. Entonces hay algunos autores, como el caso de Marx, comienzan a observar estos fenómenos y comienzan a dar cuenta de esta situación. La revolución industrial lo que generó fue un tremendo cambio, pero ese cambio fue más que nada un beneficio para los dueños de las industrias, para los propietarios de la industria o para los que se llaman capitalistas, para quienes que pusieron el capital, armaron esta industria, pero eso de alguna manera no desembocó en un bienestar o en una prosperidad para los trabajadores, quienes de alguna manera fueron la fuerza de trabajo más importante de esta industria y fueron los que fueron generando de alguna manera las ganancias, pues. Pero las ganancias no quedaron para ellos, quedaron para los dueños de estas grandes industrias. Bueno, finalmente, para concluir, la modernidad, que fue un proceso larguísimo, enorme, está contenido por otros hechos históricos que generaron un cambio enorme en la mentalidad de las personas, en las formas de vida de las personas, en la cultura de las personas, principalmente en Europa. Ya tanto la peste negra, el Renacimiento, la Reforma Protestante, la Revolución Francesa y la Ilustración generaron transformaciones significativas que, según la literatura, según los libros que ustedes han leído o van a leer, ¿cierto?, siempre van a encontrar que la modernidad es el cambio más grande, más gigantesco y más profundo que ha existido en términos de la historia del hombre. ¿Ya? Espero
que este audio sea de utilidad. Creo que puede ser un aprendizaje absolutamente importante y espero que les haya gustado. Un abrazo y que estén muy bien.